Bien, mire, en la Biblia se mencionan muchos casos, porque Robert está hablando ahorita de que no es la primera vez que esto pasa en la iglesia. No es la primera vez. Lo que pasa es que, lamentablemente, la gente habla mucho de la Biblia y menciona que es un libro como que para uno santificarse. Y ok, es verdad, pero también te menciona cosas. Te menciona muchísimas cosas que pasan. Por ejemplo, en una de las cartas, Pablo menciona que había un señor, un muchacho, acostándose con la mujer de su papá. Eso era un caso fuerte y él lo denunció. Entonces, ¿a dónde yo voy con esto? No es la primera vez que pasa. Eso no es nuevo hoy en día tampoco. Ahora, lo que sí Pablo hizo fue denunciarlo, fue decirlo. Y obviamente Marco dijo algo también que fue que si tú quieres, o sea, si tú tienes, vamos a decir, el valor, porque hay personas que están manipuladas, vamos a hablarlo claro. Hay gente que no tiene el valor para denunciarlo tal vez a la policía o a una autoridad, pero sí lo tienen. Pero vuelvo y recaigo en el contexto de la iglesia. No nos vayamos a asustar, o la persona que esté escuchando, no te vayas a asustar por el hecho de que tú quieres ir a una iglesia o asistir y decir, por ejemplo, que en la iglesia pasan muchas cosas. No, eso, no te asustes por eso, porque ya eso ha pasado durante muchísimo tiempo, pero tampoco eso dice que te vaya a pasar a ti. ¿Entiendes? Exacto. Mira una cosa. Hablando ya en ese mismo tenor en el que lo expresas. En la Biblia registra una tribu que iba a desaparecer. ¿Ustedes sabían? Sí. Claro. No recuerdo si era la de Efraín o si era la de Rubén. No recuerdo exactamente. Pero para los que vean el podcast lo pueden buscar. Había una tribu que iba a desaparecer. ¿Sabes por qué? La de Benjamín, ¿verdad? La cual ellos hicieron un acto desastroso. Exacto, lo que dijimos Un la otra acto vez. desastroso a tal punto que las 11 tribus iban a eliminar de raíz esa tribu. ¿Sabes por qué? Porque agarraron una joven y entre muchos hicieron lo que le dio la gana con ella. A tal punto que la descuartizaron. En la Biblia registra esa historia. Y esa tribu iba a desaparecer por ese acto de incredulidad y de, wow, ¿cuál es la palabra? Ese acto de abominación, ese acto de crueldad. Abominación. ¿Me entiendes? Por ese acto, esa tribu iba a desaparecer. ¿Por qué lo traigo a colación? No solamente lo que pasó con esa joven que está viral en TikTok. En nuestras iglesias pasan muchas cosas. Pero el hecho de que pasen todo este tipo de cosas no quiere dejar dicho que Dios no esté al tanto de lo que esté pasando. Dios en todo momento va a tener un plan y tiene un plan y un propósito con cada una de esas cosas. Y va a poner en vergüenza a todo el que ande en este tipo de acciones. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, a lo mejor la gente diga en este tiempo, no, que las iglesias ya no se puede ir porque la iglesia no sirve. No, la iglesia forma un buen avance dentro de la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia forma personas que son delincuentes, lo forman personas más sanas. ¿Entiendes? La iglesia se forma personas que son enfermos, o sea, de drogadictos, lo que sea, y Dios los reforma dentro de la iglesia. O sea, en la sociedad, la iglesia sí tiene una importancia de mucho valor. Pero ¿qué pasa? Cuando suceden todo este tipo de cosas, que no quiero dejar de mencionar, que dentro de esas cosas que pasan, siempre hay una influencia espiritual. Siempre hay una influencia de Satanás. ¿Para qué? Para desestabilizar la iglesia. Y que entonces la gente inconversa comienza a ver la congregación, comienza a ver los pastores, comienza a ver las iglesias, que pasan todo este tipo de cosas y que ya no se tiene que ir a ninguna iglesia. Todo con el objetivo de Satanás buscar la manera de que el ser humano le dé la espalda a Dios. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la misma Biblia registra de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, aparte de eso, también hay una maldad intrínseca en todo ser humano, que por eso fuimos desconstituidos de la gloria de Dios. Por eso fuimos desconstituidos, ¿verdad? Del Edén. O sea, que viene el ser humano arrastrando una cantidad de maldades y de iniquidad interna, que solo Dios puede transformar ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero
plantearlo así de esa manera. ¿Para qué? Para que todo el que esté viendo este podcast y escuche en Spotify, ¿verdad? Y lo vea y comience a seguirnos, pero se dé cuenta de que realmente nosotros no queremos mencionar este tema solamente por mencionarlo y que sí, que en la iglesia hay mucha maldad y que no, sino que también en la iglesia hay mucha gente que somos reformadas, ¿entiendes? Y que el enemigo tiene un plan, un objetivo desde un principio, desde miles de años atrás, todo con el objetivo de que Jesucristo no se vea en ningún lado. ¿Sí o no? Claro, De que Dios no se vea por ningún lado. siempre ha sido así. ¿Me entiendes? Entonces, eso es bueno que nosotros lo tengamos claro y lo pongamos y lo expongamos también hacia el público. Y no solamente quedarnos con que la iglesia es esto, aquello y lo otro. No, también en la iglesia pasan muchísimas cosas que son muy agradables y que y funcionan y reforman muchas familias. Claro. Lo ha hecho ya. Y que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. O sea, al final también tenemos que saber que la Biblia registra que antes de la venida de Cristo van a pasar muchísimas cosas. Exacto. ¿Sí o no? La Biblia lo registra. O sea, tenemos que estar claros de que no solamente va a pasar ese tipo de cosas que pasó en ese tren con esa joven. Van a pasar hasta peores, si es posible. Todo con el objetivo de que el escogido sea engañado. De que las personas escogidas que están siendo inconversas, esos escogidos que están ahí fuera, también sigan siendo engañados y nunca entren al redil, señores. O sea, es cierto, es una realidad. Pasan muchas cosas que tú dirías, como decía la doctora en el grupo, son cosas vergonzosas que no debería de un cristiano tomar las acciones. Y no debería un cristiano de que está planificando en su mente hacerle la maldad a alguien. Ah, no, le quiero hacer una maldad a Samuel. Y yo comienzo a planificar en mi mente. No debería de pasar eso. ¿Me entiendes? Pero son cosas que lamentablemente, como dije en el grupo, que la ausencia de Dios en los seres humanos es lo que provoca todo este tipo de cosas. Claro. Y la falta de esencia, la falta de búsqueda de Dios provoca todo este tipo de vainas y peores. ¿Entiendes? Y ahí es que voy entonces. Tú dirás, como tú bien dices ahora mismo, la ausencia de Dios es que hace que provoque todas esas cosas. Entonces, la gente de afuera dice, pero ¿cómo entonces yo sé quiénes no tienen a Dios si esa persona incluso cuando viene a ver es de lo que más se ve o de lo que más predica? De lo que está en la paleta pública. De lo que están en la palestra de cristiana en su iglesia. No, Es entonces, cierto. como Pero que, recuerda que hay lobos claro, que se claro. visten como ovejas. La So, sí, Biblia yo lo no estoy registra. justificando eso. Simplemente como que es una de las razones que la gente ve que dice, no, es que por eso es que le crea ese problema de confianza hacia la iglesia. Porque ve este tipo de cosas y es lo que el enemigo quiere usar. Por ejemplo, por eso ve que al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le da y que más se ve es que tiene que guardarse más para no hacer este tipo de cosas. Porque va a dañar no simplemente a una sola persona, sino que toda una comunidad. Claro que sí. Porque, por ejemplo, esa persona fue afectada, pero así mismo con ella pueden entonces llevarse un grupo. Chica, puede ser fulana, claro, no, yo me voy con ella. Que si yo que para donde se vaya yo me voy. Y se van ahí un grupo de gente simplemente porque este hombre la afectó de tal manera y qué forma de la que él lo está diciendo también. Que es fuerte, ¿tú me entiendes? Como que tantas cosas que le pasaron a ella misma que le causaron todo como esta repugnancia hacia la iglesia que Así es. lo causaría en cualquier persona. Así es, doctora. Perdón, no, dale, o sea, dale. solamente para añadir es el hecho de que mientras más tú desconozcas a Cristo, más vas a encontrarte con tropiezos que fácilmente tú puedes caer o puedes ser afectado de esos tropiezos. Porque de personas malas en la iglesia siempre va a haber. Todo el tiempo. Todo el tiempo la iglesia ha sido un hospital que va a recibir personas enfermas. Y una de esas personas enfermas ha sido uno de nosotros, que ha llegado enfermo buscando sanidad. Entonces, muchas de las personas que regularmente han sido afectadas como la chica son nuevos creyentes. Y normalmente al ser nuevos creyentes son más fáciles, más vulnerables a caer en ese tipo de situaciones porque el enemigo al tener a una persona débil, más fácil de atacarlo con cualquier cosa. Claro que sí. Entonces, lo que yo me refiero es, mientras más una persona se dedica a indagar, a escudriñar la palabra, a meterse más con Dios,
vista no va a ser enfocada Desviada. en los hombres, su vista va a ser enfocada Claro que en sí. Dios. Claro que sí. Que es, se supone, Jesucristo es el hombre perfecto, Ujú. que es 100% Dios, 100% hombre. Entonces, te da también la posibilidad de que si tú descubriste o discerniste que hay una persona o que hay un grupo de personas que está incluso dentro del liderazgo, porque parte de la reacción y acción que comete una persona que no está en liderazgo es por causa de un mal liderazgo. Entonces, si tú ves estas situaciones, tú puedes cambiar de iglesia, pero no abandonar la iglesia por completo. Por completo, exacto. Eso afectaría más su vida y afectaría más la vida de las personas a quien ella le comente eso, porque no estoy, por lo que digo, no estoy minimizando la situación y tampoco estoy diciendo que ella tiene la culpa ahora, porque eso no es lo que uno está tratando de decir, Exacto. sino tratar de buscar soluciones para ella, Ajá. para que su vida sea restaurada, porque ahora mismo ella está súper afectada en el caso de la chica y otros Ujú. más. Sí, claro que sí. Doctora. Dijo Piolín, hay personas que se han por un disparate. Ujú. Hay gente que lo ponen en disciplina en algunas iglesias porque ella decidió ponerse un arete. Lo hacen. De esa misma manera, nosotros tenemos que más hacer una autorreflexión. Sentido de que a veces cuando yo ofendo a alguien, no mido la consecuencia de lo que estoy haciendo, pero cuando alguien me ofende a mí, entonces yo me siento mal, no quiero saber de ese hermano, y está con él porque me ofendió. Yo tengo que entender que de la misma manera en la que a mí me molesta o me lastima algo, eso va a molestar a otra persona, de que la forma en la que yo hablo, sea que independientemente de que yo digo las cosas así, yo digo lo que me llega a la boca, yo lo siento, si tú eres ñoño, tú vas a tener que aceptar eso, no, porque a mí no me gusta. La gente que es así por te gusta que le digan las cosas en la cara. Entonces tú tienes que hacer con el otro lo que tú quieres que te hagan. Y como cristiano hay que autoanalizarse. Yo estoy dentro de la iglesia. Yo lo que vivo es pensando, ¿cómo voy a hacer para que fulanita que está conmigo en adoración, poniendo un ejemplo, canta mejor que yo, no le toque la canción y me la den a mí? Yo estoy pensando eso y tengo que ver qué es lo que a mí me está moviendo. O sea, yo lo que quiero prácticamente es que yo brille en adoración, que yo sea como la estrella. Yo estoy moviendo conforme al mundo. Maquinando Yo maldad. quiero Ujú. que me pongan a mí en autoridad por encima de todos para yo empezar a mandar o hacer tal cosa, pero yo no estoy buscando edificar a nadie con eso. A mí no me interesa que en la oración, cuando yo esté cantando, el Espíritu de Dios se mueva, sane, liberte, restaure. No, a mí lo que me interesa es que yo me escuche. Cuando yo estoy haciendo eso, entonces ¿a quién yo le estoy sirviendo? Porque yo no le estoy sirviendo a ti. De esa misma manera, hay muchos, hay algunos que están en liderazgo y una persona se levantó y empezó a levantar chisme, a decir que hacía, que dejaba de hacer, que hablaba con el pastor, que hablaba con esto, y le ponía trampas al líder para que lo quitaran y lo pusieran. ¿Qué me mueve a mí a hacer que quiten a una persona? Porque yo quiero estar en una posición de liderazgo. La mayoría de los personajes de la Biblia que los llamaron a liderazgo, ninguno querían estar en liderazgo porque eso es una responsabilidad muy grande. Moisés le puso todo lo pero a Dios para que no lo pusiera en liderazgo. Y Así dentro del es. pueblo judío, Moisés es el líder por excelencia. Y le dijo de todo. No, mira que yo no sé hablar. Pues te voy a buscar fulanito. Pero es que mira que a mí me da vergüenza, que yo no puedo decir qué. Y no hubo manera de que él pudiera repeler el liderazgo. Entonces, si tú quieres que a ti te pongan en una posición de autoridad, tienes que revisar qué es lo que hay en tu corazón. Porque tú estás, como estaba Satanás en el cielo, aspirando al trono. Ujú. ¿Por qué tú aspiras al trono y tú vas a servir? Pero como cristianos estamos llamados a edificar a los demás, a sanar, a restaurar a las personas que están a nuestro alrededor. Si tú estás en la iglesia igual, maquinando, como dijo Marco ahorita, hacer maldad a alguien, por el simple hecho de que tú quieres que esa persona sea por encima de ti, entonces tú estás siendo gente divisor y estás haciendo la misma función de Satanás en el Edén con Eva. Así es. Que se puso a hablarle a Eva, mira, pero que Dios no quiere que tú seas como él, que sé yo qué, y la engañó hasta que ella cedió. Entonces, tú estás siendo usado por Satanás. Hay pecados que son pecados, todos cometemos y podemos caer perfectamente. Ujú. Pero en el libro de Juan, en la primera carta del libro de Juan, dice que hay pecados que son para muerte. Ese tipo de pecado en el que tú planeas dividir en la iglesia Claro, es para muerte. claro. Porque incluso hay satanistas, ustedes pueden buscar, hay muchos videos, que ellos hablan específicamente de cómo ellos entran a la iglesia para provocar división dentro de la iglesia y desbaratar.
Porque en el momento que yo estoy en un grupo, está el grupo de jóvenes de la iglesia. Y en el grupo de jóvenes empieza fulanito a tener amores con, y literal, lo dicen así. Es más, voy a ponerle uno de los ejemplos que yo vi. Yo entraba a la iglesia y provocaba que uno de los adoradores se acostara con una de las danzarinas, para que se metiera ese espíritu dentro de la iglesia y entonces hubiera mucha fornicación y eso desbarataba todo lo consigo. O levantaba un chisme en contra de un líder y por ahí se desbarataba la iglesia. Porque así y hace un programa de que cristiano para que no crean como que los cristianos viven siempre. Un programa que ellos hablaban literalmente y eso ocurre en la iglesia. Entonces, si, como cristiano, no haces lo más importante que es leer la Biblia, vas a creer lo que el otro te está diciendo. Exactamente. Hay gente que llega a la iglesia y lo que dicen en el púlpito, lo que dice un predicador invitado, lo que dice un apóstol, es palabra de Dios. Gloria a Dios, Y aleluya, entonces no es. cogen la Biblia y se ponen a leer. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia lo mínimo que dice es, amigo, si usted practica el pecado, usted es un hacedor de maldad, usted es hijo del diablo. Sí, literal. Hay una cosa es que yo cometo un pecado en un momento. Que yo esté hablando con Pierina, me molesté por lo que sea, me dejé airar, me dejé llevar por el momento y una galleta. Yo me dejé airar. No tanto porque me airé, o sea, yo concluí, yo hice una acción a través de esa ira. Es un pecado que le puede pasar a cualquiera. Ahora, cuando usted se sienta a planificar, sea lo que sea, por el día. Hay muchos documentales de sectas religiosas, ustedes lo pueden ver donde quieran. Todas las sectas llevan a manipulación. Son con líderes que manipulan a sus miembros para hacer cosas que no están en la Biblia. Que cuando yo me ponía a verlo, yo decía, pero ¿qué? La Biblia a ti no te habla de eso. Entonces la gente puede ver el tren y puede decir, no, que los cristianos, hay personas igual que nunca en su vida, no se sientan, no leen la Biblia, no buscan de Dios, no buscan al Espíritu Santo. Y hacen cosas que están mal, pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dijo Jesús. Nosotros tenemos que ser seguidores de Jesús. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que sentarnos y analizar, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Yo sé que hay un yun alrededor mío con un problema que hay, y yo en vez de ser de unidad, de provocar que eso se resuelva, de llevar eso a confrontarlo para que se arregle, yo tomo banda en un partido. Ah, no, que fulanito tuvo razón y fulanito no tuvo razón. En vez de yo decir, no, mira, esto está mal. No, pues nos sentamos con el pastor, vamos a arreglar, está pasando esto y esto, con el líder de jóvenes, con quien haya que sentarse, pero el punto de todo es confrontar. Por encima de que tú confrontaste, por encima de que tú hablaste con el liderazgo, por encima de todo lo que pasó, eso no se resolvió. Busca un lugar donde tú puedas cumplir con lo que dice la palabra, porque nosotros estamos llamados a congregarnos, estamos llamados a congregarnos. Busca un lugar donde tú puedas cumplir con eso. En todos los sitios van a haber personas enfermas porque tú aceptas al Señor, porque tú eres un pecador, porque tú reconoces que tú eres un pecador. Así es. El proceso para tú sanar, a ti te puede durar un mes, un año, 20 años. Por eso Jesús dijo, no podemos cortar la cizaña, que fácilmente también se puede ir el trigo, porque el trigo y la cizaña tienen que crecer. Hay trigo que hasta que no tiene un impacto en su relación con Dios que lo transforma, se comporta como si. Ahora, cuando tú eres perverso, cuando tus pensamientos son de maldad, ahí no está Dios. No, que está establecido, claro. ¿Cuál es el arma principal que nosotros tenemos? Usted no lee la palabra. Específicamente cuando tú eres nuevo en la iglesia, es bueno que hagas el nuevo. Porque todo, por más que eso haya sido escrito hace muchísimos años, todo está desglosado. Usted lo lee, usted no se va a dejar engañar porque nadie dijo, porque nadie hizo. Usted no está llamado ni a aguantar golpes, usted no está llamado a que lo acosen, usted no está llamado a nada de eso. Exacto. Como dijeron, a usted usted está en un matrimonio y su marido está dando golpes, usted puede separarse de ese hombre, porque siempre la va a matar. ¿Tú esperas que te mate? Hay historias de personas que practicaban alguna religión, los Amish creo que se llaman, que la muchacha, el esposo le pegaba mucho cuerno, ella y le daba golpe, ella no se separó de él nunca, porque en la Biblia le prohibían que se separaran de él. Los ancianos de ese pueblo no la dejaban que ella se separara por encima de que todo el mundo sabía que él le estaba pegando cuernos, hasta que el tipo planificó con una de esas mujeres que la mataran y la muchacha se murió. La mataron a ella y le mataron a los hijos. Pero en ese tiempo eso no está escrito, eso es antibíblico. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es leer su Biblia
para poder luchar contra ese tipo de cosas y tener claro realmente qué es ser cristiano. Que ser cristiano es ser imitador de Cristo. ¿Estás imitando a Cristo? Que en la Biblia se pueden hallar la mayoría de las soluciones, si no todas, la solución a los problemas, porque nada de lo que está pasando ahora, como dice Marcos, nada de lo que pasa ahora dejó de pasar en aquel tiempo. Pasaban cosas que uno diría en aquel tiempo, wow, eso fue horrible, pero si lo comparamos con lo que está ahora, es igualito, es lo mismo. Claro que sí. ¿Sabes qué? Estuve buscando, no lo logré conseguir. Por eso es la importancia de leer la palabra. Porque tú tienes que darte cuenta de todas las cosas que pueden pasar. Y los engaños del diablo, ¿verdad? Y las enseñanzas de Cristo para nosotros ser mejores creyentes. Hubo un suicidio general en una que supuestamente era una iglesia, no recuerdo el nombre. Varias iglesias. Generales. Y murieron miles. Porque según el líder de esa secta, le informó a ellos que eso iba a ser como el sacrificio, un sacrificio a Dios, si hacían eso. Y hubo un suicidio colectivo donde se le echó veneno al agua. Lo que no recuerdo exactamente el nombre. No sé si tú me puedes ayudar, Robert, si te acuerdas. O si lo puedes buscar ahí. Y murieron miles de personas. Niños, mujeres embarazadas, de todo. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué? Todo porque Y que él le estaba diciendo le dijeron, vamos a hacerlo a los niños primero. Sí. Porque si se lo daban a los grandes, se iban a dar cuenta. Se iban a dar cuenta los niños, entonces no lo van a querer ver. Entonces vamos a dar a los niños pequeños primero. Y entonces cuando ellos estaban sufriendo, que le estaba doliendo porque le estaba destrozando los órganos, sí. Él decía, eso es que están sufriendo por la metamorfosis y están llegando a Dios. Sí, así mismo. Así mismo, o sea, como que ellos se estaban transportando hacia Dios. O sea, tranquilos, no se preocupen, porque los padres estaban como que, ¿qué es lo que está pasando con los hijos míos? Sí, así mismo. Entonces hubo un suicidio colectivo. Entonces, si nosotros no nos dejamos guiar de lo que establece la Biblia, dándole la interpretación correcta, ¿entiendes? Entonces vamos a caer en ese error. Entonces, sería bueno ya ir descendiendo con relación a este tema. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que la iglesia, como decía bien Pierina, la iglesia fue formada por Dios, fue formada por Cristo. Y el objetivo de todo creyente, sea nuevo, viejo o quien sea, whatever, nuestra vista tiene que estar puesta en Dios, no en los hombres. ¿Sabes por qué? Porque el hombre siempre va ¿cómo se dice? Prevaricar. Siempre va a caer. Si nosotros nos comenzamos a fijar en todas las cosas que dentro de la iglesia se cometen, entonces no va a parar a ningún lado. Y no solamente en la iglesia, porque vamos a hablar de forma general, Samuel. En todo lugar donde tú te mueves, siempre hay una persona que te hace la vida imposible. En tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en la guagua, en un carrito público, donde sea. Donde tú te mueves, vas siempre a tener una dificultad con alguien. Pero queremos entonces encasillar nada más la iglesia, ¿entiendes? Encasillar la iglesia, que en la iglesia que pasa todo ese tipo de vaina. No, mentira. En tu trabajo tú también tienes dificultades. En tu trabajo tú también tienes gente que te acosan y no son cristianos. ¿Me está entendiendo? O sea que tenemos que hacerle saber a la gente que en todo lugar donde tú te muevas siempre vas a tener dificultad. Ahora, todo está en lo que tú te dejas hacer de X persona que quiera hacerte el daño. ¿Me entiendes? El hombre se llamaba Jones. Exacto, ese mismo. Era un hombre, era un blanco, pero él predicaba en iglesias afroamericanas. Exactamente. Entonces él era un socialista y progresivo. Entonces él daba ideas progresivas a la iglesia. Y entonces él era un pastor. Exacto. ¿Me entiendes ya? ¿Por dónde más o menos es que voy? O sea, por eso la insistencia de la doctora. Tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que instruirte, porque el filtro para nosotros estar hablando cualquier tipo de tema en el podcast de Cristiano Mucha Honra, nuestro filtro es la Biblia, señores. Es que la mínima cosa que quien sea venga a hablarme, tengo que pasarlo por el filtro que es la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, no dejarme envolver por quien sea o por cualquier persona. ¿Me estás entendiendo? Entonces,
para la doctora que va a leer un verso, luego voy a leer algo para concluir con este tema. Dale. Recuerden que Jesús fue el Hijo de Dios y entre los Hebreos, capítulo 10, versículo 20. Mantengamos la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se... Amén. Dale ese mismo verso aquí va a compartir, doctor. Okay. Entonces, ahí está más que claro. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que seguir creyendo, tenemos que mantenernos sobre la roca que es Cristo, sin fluctuar. No dejarnos de congregarnos, no dejarnos influenciar ni maltratar de nadie. O sea, por el hecho de que eso esté pasando, no quiere dejar dicho que tú abandones la iglesia, abandones el camino de la fe. Tenemos que mantenernos en ella y tenemos que seguir hacia adelante, porque de aquí para el cielo, como decía yo hace un tiempo. Así que esto fue Cristiano a mucha honra.